Ok, hola a todos. Están algunos preguntándome que no hay conexión. No me había conectado. Recuérdense que me salí para explicarle a Daniel cómo entrar porque él estaba haciéndome una llamada, pero por mensajería de texto. Creo que ya me ven. Alex creo que está entrando con nosotros. Si me puedes ayudar, por favor, a poner el nombre de Rosara para pedir refuah lema para ella. Eso, para los que no entienden, nosotros acostumbramos cuando hay alguien enfermo pedir oraciones, los salmos, leemos los salmos. Entonces es lo que vamos a hacer para una amiga de nuestra promoción que está con COVID y ella es doctora, vive en Panamá. Se llama Rosara Milgrom. Voy a poner ahorita su nombre en hebreo para que todos puedan dar sus oraciones por ella. Si alguno de ustedes me ayuda, sería súper bien. Creo que ya Alex me lo puso, pero yo no sé si lo puedo hacer. Es Royce Suri Haya. Voy a ponerlo aquí. Royce Sure Bat Haya Hama. Hana. O Harna. Me tengo que poner los lentes. Ok. Ok, aquí está. Entonces, bueno, vamos a tener esta historia que contar hoy con Dani, pero estamos buscando a Daniel. Acuérdense, por favor, todos que nosotros somos migrantes digitales y por lo tanto nos cuesta un poco esta tecnología del Instagram Live. Ya le di las instrucciones a Daniel, pero no sé por qué sigo sin verlo. No lo encuentro. Veo aquí a muchos de ustedes, pero no veo a Daniel. Y sin Daniel no tenemos live, así que tenemos que esperar que Daniel se conecte. Voy a tratar de enviarle un mensaje. Daniel Benatar. A ver si ahora sí. Hola Dani. A ver. Es que él no ha entrado en el live. Gracias a todos que los veo aquí. Todos están saludando. Deli, Sarita, Michael, el chef Alberto. ¿Ah? ¿Cómo está Italia? Que están casi en lockdown ustedes ahorita. Richie que ya me ve. Aquí ya pusieron el nombre de Esther, de Rosara. Mira, aquí está Daniel. Ya lo tenemos. Gracias por la paciencia. Ya Daniel va a aceptar. Voy a ponerme aquí. Ahí está Daniel. Ahora sí. Ahora Ahora sí, sí. lo logramos. Yay. Qué emoción. Le estoy explicando a todos nuestros amigos que nos ven que aunque tú eres muy tecnológico, pues es una de las herramientas que no utilizas. Y bueno, nosotros somos inmigrantes digitales, no somos nativos. Así que nos cuesta siempre un Absolutamente. poquito. Y parte de eso es el pánico a la protección a la identidad digital. Uy, un tema, Entonces, por eso en ciertas aplicaciones no me meto. un tema, pero no, bueno, pero aquí estamos. Muchos de tus amigos están aquí conectados hoy, esperando con ansiedad de escuchar tu historia, porque pues tenemos muchos años, como nos ha pasado, sin saber de nuestras vidas, ¿no? Después que nos graduamos del colegio, qué ha pasado con cada uno de nosotros. Y algo interesante que he conversado con muchos es que en esos momentos de juventud, mientras nosotros estudiábamos en el colegio, pues a lo mejor pasaban cosas que para nosotros eran normales o no preguntábamos más allá y hay muchas de estas situaciones que nos hemos perdido, ¿no? Entonces es muy interesante tener la oportunidad de reconectarnos y saber qué pasó con cada uno y qué camino ha tomado su vida y su historia que pues no la conocíamos. Así que hoy te tenemos a ti. Gracias por estar aquí y por querer contar tu historia. Gracias a todos y buenos días. Y Va, buenas noches y buenas tardes en los diferentes lugares del mundo. así es, porque tenemos gente de todas partes del mundo. Vamos a comenzar con Dani, ¿no? De dónde viene Dani desde la historia de sus padres. Tienes una historia muy, muy interesante desde ambos lados, cosa que confieso no lo sabía. ¿De dónde viene tu papá y la historia de tus abuelos, lo que recuerdas, lo que te hayan contado?
claro. Bueno, mi papá es de Gibraltar. Mi bisabuelo se mudó de Gibraltar, de Marruecos, y mi abuelo nació en Gibraltar, y mi papá y la familia de mi papá nació en Gibraltar. Gibraltar es un territorio británico en el sur de España, en el estrecho de Gibraltar, la entrada al Mediterráneo. Y es una combinación muy interesante porque ellos se llaman llanitos, no sé por qué, pero hablan español andaluz e inglés británico. Imagínate, qué combinación. Sí, muy interesante. Y mi papá, por parte de mi papá estaba chiquito en la guerra, entonces se van a Marruecos durante la guerra las mujeres, los niños y los ancianos, porque era una base naval que controlaba el acceso al Mediterráneo. Gracias a Dios, nadie de mi familia inmediata sufrió los problemas que sufrieron y las situaciones que sufrieron muchos de los judíos del norte de Europa por ser Gibraltar británico. En Marruecos se van las mujeres y mi papá, que estaba pequeño, y duran 5 años allá. Ellos alquilaron una casa mientras estuvieron en Gibraltar, y mi abuelo y los hermanos mayores se quedan en Gibraltar. Estamos hablando más o menos entre el 40 y el 45, el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial. Correcto, correcto. Y bueno, mi papá me cuenta que eran religiosos, pero no tan religiosos como la gente puede ser ahora, que iban a la sinagoga, que celebraban todas las fiestas. Y la verdad que la comunidad de allá y en general en Gibraltar, la gente era muy como en Venezuela, ¿no? Que la gente se respetaba mucho, los judíos, los cristianos, las diferentes religiones Qué bonito. se respetaban mucho, muy bonito. Después de la guerra, mi tío entre el año 50 y 52 se va a Venezuela buscando fortuna, evidentemente, como todo estaba en Pero, Europa. ¿cuántos hermanos era tu papá? Y tienes una historia muy interesante de tu abuela, Correcto. Mi abuela era la sordomuda. mamá de tu papá, la abuela Raquel, Esther, Esther. Esther Suiza, sí. Y era de Marruecos. Entonces, ella había estado casada previamente y se divorció de un señor Cohen. Tuvo dos hijas con este señor Cohen, que después se desapareció. Creo que se fue a Brasil o Argentina. Y se casa con mi abuelo y se va a vivir a Gibraltar, y tiene a mis tres tíos y a mi tía. Este, entonces, mi tío Shaya Isaías, que no era el mayor, creo que era el del medio, este, va a Venezuela buscando fortuna, empieza con una agencia de viaje, me imagino porque tenía la ventaja de hablar español e inglés. Y después, con 8 socios, montan la piñata, la famosa piñata de Venezuela, porque en aquella época se desarrolló Sabana Grande, y él conocía gente que distribuía juguetes. Entonces pensó que era interesante abrir una piñatería y una juguetería. A los 2 años de abrir la piñata, en el año Eso fue 52, en el 52. correcto, en el año 54 mi tío compra todas las acciones de los otros socios, y se viene mi papá de Gibraltar a Caracas, va de Málaga a Vigo y de Vigo a Caracas, a La Guaira en barco, y ahí empieza la historia de mi papá y mi tío con la piñata, que estuvo abierto hasta el año pasado. Lo vendieron, mi papá ahora tiene 90 años. Qué belleza Eh, de poder todavía tener a tu padre vivo y lúcido. Gracias a Parece Dios, que está sí, muy bien. Pero sí, volvamos un poquito atrás, porque antes de todo esto,
sé también que tu abuelo o tu bisabuelo tiene una sinagoga en Gibraltar, que por cierto tengo aquí las fotos. Voy a ver si Correcto. puedo enseñarlas porque es muy bonito. No, fíjate que no me está dejando, pero voy a tratar ahorita de buscar estas fotografías. Cuéntame un poco de esa sinagoga, que tuviste oportunidad inclusive de estar ahí. Por supuesto, una sinagoga muy bonita, la llaman la sinagoga flamenca. Wow. Este, es chiquita pero preciosa y mi bisabuelo fue uno de los fundadores de esa sinagoga. Tuve la oportunidad de ir cuando de chiquito fui a Gibraltar, bellísima, enfrente al mar. No tenía aire acondicionado, me acuerdo mucho de eso, hacía un calorón en el verano, pero todas las ventanas abiertas, la verdad muy preciosa. Y mi papá hizo su bar mitzvah ahí y me cuenta que en aquella época no habían los invitados, como no se hacían las fiestas como se hacen hoy en día y él solo tenía un invitado. Wow, imagínate. Eh, No, Instagram y sus cosas no me está dejando compartir las fotos, voy a intentarlo después, pero sigamos porque es maravilloso. Llega tu papá a Venezuela, monta esta maravilla de tienda. Quienes no son venezolanos, pues no tienen la oportunidad, pero para que entiendan un poco, Sabana Grande era un lugar donde habían muchas tiendas una al lado de la otra, como si fuera un mercado enorme, pero eran tiendas bien montadas. Y la piñata, pues era un lugar donde todo el mundo iba a comprar sus cosas para tener una piñata. Piñatas son las famosas eh, 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 no sé cómo llamarlo, cosas que se hacen de papel maché, que se figuras de llenan, papel, que se llenan figuras de de papel. juguetes y es muy divertido, pues no hay fiesta sin piñata. Y me estabas contando que tu papá y tu tío pues tuvieron, y toda la familia tuvieron oportunidad de que pasara por ahí el tren de gente importante porque nadie hacía una fiesta sin ir a la piñata a comprar sus cosas. Exactamente, y todos los ministerios y las señoras de los presidentes y bueno, mucha gente conocida iba a la piñata a comprar las cosas para sus fiestas, para Año Nuevo, para Navidad, para todas las ocasiones, graduaciones, etcétera. Entonces siempre a mi papá le encantaba las relaciones públicas en ese sentido, Qué ¿no? Le gustaba el bonito. negocio, pero lo que más le gustaba era la atención al público, hablar con la gente, hacer amistades. Tú lo veías caminando por Sabana Grande y todo el mundo lo saludaba, y se iba a tomar su cafecito, y la gente de la prefectura. Mi papá siempre fue una persona muy alegre, muy bromista, y bueno, y la gente que ha tenido la oportunidad de conocerlo, pues siempre le han tenido mucho cariño. También, después eh, estuvo muy activo en la sinagoga de Mari Pérez, en la Asociación Israelita de Venezuela, fue presidente en algún momento de la Asociación Israelita de Venezuela. Este, Y fue una época muy bonita, ¿no? Íbamos a la piñata, yo era niño, imagínate, te digo, un niño en una tienda de juguetes, y la pasábamos muy bien, la Qué pasábamos historias. muy bien. ¿Y cómo conoce tu papá a tu mamá? ¿Y de dónde viene tu mamá? Porque esa también es una historia fascinante. Absolutamente. Bueno, mi mamá era hija de un banquero británico que trabajaba para el Royal Bank of Canada. Ellos vivieron en diferentes países de Latinoamérica. Mi mamá nace en Bogotá, vive como muy poco tiempo en Bogotá y los trasladan a Argentina. En Argentina vive como hasta los 11 años y después los trasladan como country manager de Venezuela, para el Royal Bank of Canada. Y mi mamá crece en Venezuela y después cuando empieza el bachillerato estudió en el Colegio Británico en Venezuela y después cuando empieza el bachillerato se muda a Trinidad a un colegio internado para, para continuar su educación británica.
Entonces se muda mi papá a Venezuela y mi papá está en contacto con la gente de la embajada británica, conoce a mi tía, y en una de esas reuniones conoce a mi mamá y empieza a salir con mi mamá. Entonces estuvieron de novios y en el año 64 se casan. En Y ese a- momento, en ese momento mi mamá no se había convertido. Este, claro, eh, pero es una historia también fascinante porque me cuentas que tú no sabías que tu mamá no era judía hasta entrados los años. O sea, fue algo sí, que pues nunca se conversó en casa. no, o sea, las cosas eran como que muy fluidas y no se hablaba de eso. Evidentemente hacíamos todas las tradiciones judías, pero como que no se hablaba de eso, ¿no? Este, y tenía familia que no era judía, pero para mí era muy natural, era muy normal. Este, Mis padres se casan, se van 6 meses a Europa con un carro y un tráiler detrás y viajan por toda Europa. Historias muy cómicas que cuenta mi papá, que él no sabía que mi mamá no sabía cocinar ni un huevo, porque evidentemente tenían una vida bastante cómoda en Venezuela pues mi mamá no cocinaba mucho. Aprendió, Este, aprendió. aprendió y aprendió muy bien. Y aprendió la cocina sefardí muy bien también. Este, Y regresan de esa luna de miel de 6 meses, una luna de correcto, miel increíble, y nace tu hermana en el 66, Janet. correcto. Mi hermana Janet, Y a- después nazco yo en el 67. Y pasan unos años y como a los 6, 7, la verdad que no me acuerdo exactamente, dicen, mira, vamos a ir aquí, no sé qué, no sé cuánto, que vamos a ver al rabino y vamos a hacer una cosa y que, ok. Y eso fue mi mamá por convicción, después de unos años de estar casada con mi papá, se convierte a la religión judía y no sé, para las personas que no son judías, este, los hijos, ser judío, pasa a través de la línea materna. Entonces, como mi mamá no era judía, entre comillas, nosotros no éramos judíos, aunque cuando yo nací me hicieron la circuncisión con el rabino y todo, o sea, yo no me acuerdo en ningún momento que yo no fuera judío. Este, y, y entonces ahí hicimos la inmersión, que es parte del ritual de la conversión, y bueno, éramos oficialmente judíos, aunque yo nunca me enteré que no lo fui. Hasta ya mayor que hablábamos de esas cosas. pero Este, increíble porque tu mamá siempre fue una persona, porque la recuerdo, muy activa en la comunidad. O sea, sí, es una revelación que pues muchos de nosotros yo creo que ni sabíamos. sí. Y siempre tu mamá es como una persona judía, o sea, no existe que no lo Ella fuera. es que no hay otra. No hay otra, definitivamente, y ama la religión y siempre nos inculcó cosas muy bonitas, respeto a todas las tradiciones y de verdad, o sea, es su convicción. Qué lindo. Y tuviste una infancia muy linda. Recuerdo que viajabas en algún momento con tu papá, tuviste oportunidad de esas compras para proveer a la piñata de mercancía en Nueva York. Cuéntame un poquito de esos recuerdos. Correcto. Viajábamos mucho, a mi papá le gustaba viajar, entonces íbamos a diferentes partes, pero muchas veces íbamos a Nueva York porque mi papá traía la mercancía por Nueva York y había una pareja judía, unos señores mayores, Müller, que eran muy cercanos, que hacían el negocio de la importación y la exportación con mis padres y siempre fueron muy amigos y muy cercanos a la familia.
Y bueno, tenemos muchos recuerdos muy bonitos. Me acuerdo que mi primer matzo ball soup lo tuve ahí en Nueva York, en un deli que se llamaba Carnegie's, que era muy Claro, que conocido, lo cerraron hace como 2, 3 años. Sí, sí. correcto. Y bueno, y los paseos por Central Park en bicicleta. La pasábamos muy bien, la verdad que lo pasábamos muy, muy bien. Este, ¿Y tu infancia en el colegio, porque estudiaste en el colegio comunitario? en Hebraica, también fue muy bonita porque la gente de Hebraica éramos muy unidos. Era un colegio muy bonito porque estaba al pie del Ávila, tenía muchas zonas verdes. Y éramos como que muy cercanos y la verdad nos divertíamos mucho. Me acuerdo mucho que todos los que fueron a Hebraica, que estaban en el A, en el B, ya ni me acuerdo cuál era. En la época de la película, Grease, me acuerdo mucho que hacíamos las fiestas y todos nos sabíamos los bailes y la pasábamos súper, súper bien. Qué bonitos recuerdos tienes de la escuela. Eh, Eh, ¿Pasa algo en tu vida entre los 9 y los 11 años donde tú empiezas a hacerte preguntas? Correcto. Eh, Bueno, Cuéntanos un poco. yo siempre tuve la noción de que era algo diferente que la mayoría de la gente que yo conocía. Y no le ponía a poner el dedo, pero me daba cuenta que sentía como que más conexión emocional con mis amigos que con las amigas. A las amigas siempre las veía muy como amigas, pero como que sentía otras cosas un poco diferentes con los amigos. Y la verdad que no tenía ni idea lo que era. Y era como que pasaba por ahí, pero no era consciente. No sé si me puedo explicar. Y Y en ese, entonces como a los 9, 10 años ocurre una experimentación con una persona conocida, este, y ahí pues definitivamente me di cuenta que eso era lo que me gustaba, que eso era lo mío, que me hacía feliz. Y así fue por unos años, este, pero siempre con el tormento mental, si se puede decir de alguna manera, o la preocupación, la ansiedad de saber lo que pensaban las otras personas al respecto. Y cómo, o sea, tener que ocultarte todo el tiempo, así te había hecho el comentario que yo tenía una chaqueta de esquí y la gente me imagino que se acuerda que yo siempre andaba en el colegio con mi chaqueta de esquí porque eso era como para mí, era como una protección de todos los temores que yo tenía que podía suceder con esta situación, ¿no? Este, la verdad que fueron momentos complicados, difíciles, emocional, mentalmente, porque la sociedad te dice no puedes ser quien tú eres. Cuando la gente acierta anda con sus noviecitos y sus noviecitas y pues no hay ningún rollo, ¿no? Es lo normal. Tú no puedes vivir esa parte, tú tienes que esconderte, tienes que por supervivencia, tratar de conformarte al resto de la sociedad. Y bueno, evidentemente hice intentos de salir con muchachas, este, para ver si era una fase o qué sé yo qué, pero no. O sea, definitivamente uno es lo que uno es y no se puede cambiar. Es como tratar de que a un muchacho que le gustan las muchachas,
les guste un muchacho. Imposible, no, no sucede. Este, y bueno, fue bastante complicado. Claro, Eh, y me imagino que en ese momento, pues, no existían los grupos de ayuda que probablemente hoy hay más acceso. No había información, no era una época de internet que uno podía preguntar qué era lo que estaba pasando y también un tema bastante tabú, inclusive hoy en día en casa. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, que no tienes información, sino que te crees que eres el único y que estás totalmente solo, al respecto. No tienes nadie con quien hablar porque muchas veces otras personas que están pasando por la misma situación tampoco quieren hablar del tema. Es como que te quieres conectar con la otra persona, pero no quieres conectarte con toda la parte conflictiva del tema. Entonces estás como surfeando la ola, eh, terminas el colegio, empiezas a estudiar odontología y Correcto, sí, bueno, primero me fui a Boston. te a- fuiste a... sí, me fui a Boston después de graduarme de graduarme del colegio y en A Boston estudiar inglés. a estudiar inglés. Y fui con otra gente que se deben de acordar, Karen, Maggie, Ricardo Fishman, habíamos varios por allá. Y fue muy bonito la primera vez que estoy fuera de mi casa, sin mis padres, etcétera. Y conozco a un muchacho americano que nos hicimos súper amigos. Evidentemente, yo mis rollos en la cabeza jamás dije nada. Él también andaba todo el tiempo conmigo. Mucho de aprender inglés gracias a él, porque más que las clases, gracias a él, porque nos las pasamos hablando y yo le preguntaba, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Y él me enseñaba, aunque yo escuché siempre mucho el inglés por la parte de mi familia. Mi mamá siempre hablaba en inglés con mi abuela y con mi tía, este, que ahora me da risa porque me acuerdo que mi hermana y yo lo remedábamos, como que, hi, hi mom, hi dear, Claro, el acento muy british. muy British, sí. Este, bueno, entonces me voy a Boston y entonces yo como que me empecé a sentir un poco más libre y yo veía en el periódico de la universidad reuniones de la comunidad gay y yo lo veía y yo decía, "Ah, voy a ir, pero me daba pánico porque como había otra gente de la comunidad también yendo a Boston University al mismo curso, me daba pánico que me fueran a ver yendo a la reunión de la asociación gay de la universidad. Entonces nunca fui. Después regreso a Venezuela, empiezo a estudiar odontología y una noche que salí con una amistad a una discoteca en Venezuela que quedaba en Bellomonte, ya ni me acuerdo el nombre, creo que se llamaba El Antro o una cosa así, no me acuerdo bien. Conozco un muchacho, o sea, típica cosa que ese era otro rollo porque tú salías y tú no sabías quién era, quién no era, quién te estaba mirando porque estabas vestido como estabas vestido. Es un rollo saber quién es qué y conocerte y todo eso. Pero como todo en la naturaleza, pues las situaciones pasan y conocí a la primera persona que fue como que oficialmente abierto yo, abierto él, mi primer noviecito. Entonces yo estaba yendo a la universidad, este, algo muy triste que sucede
yo por el miedo, ¿verdad? Por el miedo y por el respeto de cierta manera a mis padres, el que dirán, etcétera, etcétera, yo me separo de mis amistades, de la mayor parte de mis amistades de la comunidad judía para tratar de vivir mi vida, ¿no? Y tratar el que dirán, aunque siempre hay el que dirán, así que a los que estén escuchando esto, que estén pasando por situaciones similares, no se preocupen del que dirán, porque nadie les va a dar de comer y nadie los va a sostener emocional, física y espiritualmente que no esté de acuerdo con ustedes y definitivamente no deben de prestarle atención a esas personas ya que no van a aportar nada positivo a su vida. Este, Claro, y la gente que te va a querer siempre como eres. como Y eres, gracias a Dios he tenido, inclusive tu familia. inclusive mi familia. Y quiero aclarar que aunque fueron situaciones muy difíciles, y esto lo pongo como para que esté la gente muy clara, advertencia, si se puede decir, aunque quizás voy a contar cosas un poco complicadas, el amor siempre está ahí. La gente no hace las cosas por maldad, la gente hace las cosas por miedo, por amor, por no saber, este, pero el amor siempre, por lo menos en mi vida, ha triunfado. Este, quizás no sucede siempre. Este, entonces ya, Estás en tu carrera estoy en mi y, carrera, y conozco a esta persona, empezamos a salir, bueno, para mí fue maravilloso y hablábamos por teléfono y salíamos y pues todo muy bonito. Eh, y sucede lo más complicado. Me cuenta mi mamá y mi familia que ellos siempre se dieron cuenta que yo era diferente y que de cierta manera ellos buscaban tratarme de una manera para tratar de cambiar eso. Lo que ellos no se daban cuenta es que haciendo eso me hacían mucho daño, porque tú aprendes emocionalmente el mensaje de que no está bien ser tú. Y eso es muy duro para una persona joven, para un niño, es muy, muy duro y te crea muchas dudas. Pero gracias a Dios, pues yo siempre he tenido, que se lo agradezco a Dios, como que una luz interna que me dice, no, esto no es así, no puede ser así. O sea, tú no eres una mala persona, tú tienes muy buenos sentimientos, este, no puede ser. Y eso era lo que me daba fortaleza, ¿no? De alguna manera. Este, y decides en ese momento conflictivo porque, bueno, por muchas cosas sientes que no puedes ser quien eres en ese entorno y tienes un correcto. consejo de una persona allegada a ti, un psicólogo que te dice esto no va a cambiar. No, lo que sucede es que, y para que sepan, tengo permiso de las personas, de mi mamá para contar esto. Este, descubro en mi casa un cable saliendo del teléfono y me doy cuenta que hay grabadoras en toda mi casa y me doy cuenta que estaban grabando todas las conversaciones que yo estaba teniendo con esta persona que había conocido. Evidentemente no lo hicieron por maldad. En este tema siempre hay mucho miedo, por parte de las personas que no conocen el tema, que no saben, que no pueden aceptar la situación. Este, y pues mis padres habían puesto grabadores en los teléfonos
porque no querían que me metiera en un problema. Lamentablemente lo tomaron de una manera no positiva y mi papá contactó familiares de las personas que yo conocía, les crearon muchos problemas a esas personas y cuando yo encuentro las grabadoras, yo los enfrento y les digo, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden hacer esto? Emocionalmente para mí fue devastador porque imagínate que te estén espiando sin tú saberlo, este, y que no simplemente frontalmente te digan qué es lo que está pasando, qué es lo que tú eres, no sé qué, no sé cuánto, sino, y eso por muchos años me creó mucho conflicto para confiar en la gente, ¿no? Este, entonces, bueno, como quien dice, se destapa la olla y me siento a hablar con mi papá y con mi mamá y les digo, bueno, pues sí, y yo lo que quiero es una relación bonita para el resto de mi vida, lo que aprendí en mi casa. Mis Mm. padres siempre estuvieron juntos, se querían mucho, mucho cariño familiar con toda mi familia, y eso era lo que yo quería para mí, pero no con una mujer, sino con un hombre. Quería tener hijos, nunca quise tener los míos, sino adoptarlos, porque yo siempre pensé que había muchos niños por ahí que necesitaban cariño, amor, niños o niñas, ¿no? Cariño y amor que no lo tenían por cualquier situación de la vida y que me hubiera encantado que eso sucediera. Este, entonces pasa eso y eso empieza a crear muchos conflictos en mi familia, muchísimos conflictos. El trato fue muy complicado, yo sufrí muchísimo, ella sufrió muchísimo y el problema principal era, mi mamá no tenía tantos problemas, pero a mi papá le costó muchísimo aceptarlo. Y desafortunadamente hizo muchas cosas que hemos hablado y que se arrepienten, como que para tratar de que yo no fuera como era, que le digo a todo el mundo que no sabe mucho del tema, es totalmente imposible. Es como tratar de obligar a una persona que le gustan las mujeres que le gusten los hombres. No existe, no hay manera. Física, emocionalmente, simplemente no puede suceder. Y quería hablar de esto también. Hay mucha gente que decide simplemente quedarse callado, casarse con una persona con la que no sienten lo que pueden sentir por otra persona y desgraciadamente hacen muy infeliz a esa persona simplemente porque no podían ser o no quieren ser honestos con ellos mismos. Este, y bueno, pasa lo que pasa. He conocido mucha gente así, parte de esta conversación es para enviar un mensaje a la comunidad judía, donde en otras comunidades religiosas pueden haber muchos tabús acerca del tema, temas que no se conversan, y mucha gente que sufre mucho de los dos lados, del lado de los padres o de la familia y del lado de la persona que no tiene otra alternativa más que ser quien es. Este, Es con así, la esperanza de traer conciencia, este, con respecto a eso. es así, pero volviendo a tu historia, nos quedamos en ese momento donde tú tomas una decisión de que algo tienes que hacer con tu vida y ese Correcto, algo tiene que entonces, ser fuera de tu entorno. correcto. Y, Entonces, para explicar un poco, mis padres me mandan a psicólogos, tratan de que esa situación no sea así, y una psicóloga me dice, tus padres no van a cambiar, tú tienes que graduarte lo antes posible y de salir de tu casa. Y yo, de la manera que yo recibí amor de mis padres y que yo amaba a mis padres, no me entraba en la cabeza mm, que eso fuera así. Y no tomé ese consejo
teniendo fe de que las cosas cambiarían. Mm. Eso creó muchos problemas por muchos años. Dejé de estudiar odontología porque era muy estresante la situación y me metí a estudiar administración, que pensaba que iba a ser más fácil, y que esto no te lo conté. Pensé en el estigma que podía tener siendo odontólogo Mm. si la gente se enterara que era gay, porque para que se acuerden, esa fue la época en que empezó la infección del HIV. El SIDA. Entonces yo lo vi también como un factor de riesgo, que la gente de repente, si sabía, no iba a querer ser mi paciente porque no sabían en qué condición, y en aquella época no se sabía. Mucho rollo mental al asunto, desgraciadamente. Entonces me estudié administración de empresas, me graduó, trabajé en un proyecto de mercadeo para todo el turismo de Venezuela, y a raíz de eso montó una compañía para crear las páginas web de toda Venezuela de turismo, y tuve una satisfacción muy grande con eso porque conocí a un americano en el Latillo que había planeado todo su viaje a Venezuela. No sé si se acuerdan que era muy complicado, ¿verdad? Porque en Venezuela las direcciones se daban, bueno, tú vas para acá y en la esquina donde veas esto, doblas a la derecha. Entonces era algo mucho más formal y esa persona había podido viajar y fue una gran satisfacción para mí. En aquella época me gustaba mucho la tecnología. Yo soy disléxico y la tecnología me ayudaba muchísimo a hacer cosas que no podía hacer, este, mentalmente por la dislexia. Claro, que siempre Eh, tuviste problemas con las matemáticas, con la lectura, no había también en ese momento poco conocimiento y fue como una manera de poder comunicarte, ¿no? A través e- de la tecnología. Exactamente. Y además que a mí siempre me gustaron las cosas nuevas, aprender de cosas nuevas, y siempre fui una persona muy curiosa. Y soy una persona muy curiosa. Entonces, bueno, pasa el tiempo, la situación en Venezuela empeora, la situación en mi familia familiar empeora, y yo ya estaba en una situación emocional bastante complicada, que la verdad que sentí que o me quitaba la vida o Wow, tenía que haber un cambio serio. Y fui a hablar con el hermano de mi mamá, mi tío John, y le dije, mira, Tito John, esto es lo que pasa, yo soy gay, esto es lo que está pasando en mi casa, no se habla del asunto, pero yo estoy sufriendo mucho, es demasiado problemático y yo necesito tu ayuda. Este, en esa misma situación, una de mis primas, que vivió en Gibraltar por mucho tiempo, vino a vivir un tiempo a Venezuela con nosotros, la hija de mi tía Bellida. este, Se comunica conmigo y me dice, oye, me enteré que hay muchos problemas en tu casa, no sé si te quieres venir a San Diego a, a intentarlo aquí. Y yo me acuerdo que 3 semanas antes, porque aquí ponemos la parte de la fe, ¿no? Como yo estaba en una situación tan extrema, yo le dije, yo siempre he hablado con Dios, yo le tengo un amor a Dios increíble. Y yo dije, bueno, Dios mío, yo necesito que tú me ayudes, esta situación no puede continuar así, necesito salir de esta situación y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y pues se abrió esta oportunidad. Yo le dije a mi prima, antes de ir para allá, te voy a mandar una carta, lee la carta y me dices si te parece bien, y si no, pues no. Entonces le escribo y le digo, bueno, yo soy gay y esto y lo otro. Y mi prima me llama por teléfono y me dice, primo, yo no tengo ningún problema, vente.
Y la verdad que fue el primer apoyo que recibí, no el primero porque mi tío me había ayudado y pues nos ponemos de acuerdo con mi papá y él ofrece también ayudar a que yo me establezca allá, a regañadientes, ¿Cuántos este, años tienes, Dani, en ese momento? como 30 años. Imagínate. Sí, fue bastante complicado. Yo tuve que, no tenía mucho apoyo más que casa y techo. Y daba clases de inglés y después empecé a trabajar haciendo Pero páginas web porque se vendió. cuéntame cómo fue ese vuelo. Bueno, como te había contado, yo después de todo este asunto, me acuerdo, el vuelo era de Dallas, de Caracas a Dallas y de Dallas a San Diego. Y en todo el vuelo de Caracas a Dallas, me pasé todas las 5 horas llorando porque para esa época ya se me aguan los ojos. Mm. Para aquella época ya había nacido mi sobrino y sentía un dolor gigantesco en el alma porque yo sabía que no los iba a ver crecer No. y que no iba a ser parte de su vida. Y yo siempre, aun- aunque quieres estar con tu familia, sabes que no es lo mejor para ti o para ellos. Y yo siempre he tenido mucho amor por mi familia, y ellos por mí, evidentemente, aunque no supiéramos manejar ciertas situaciones. Este, y, y bueno, y fue muy duro para mí, pero de cierta manera fue un relief porque, wow, por primera vez iba a poder ser quien yo era sin tener que esconderme y al que le gustara bien y al que no le gustara también. Y de cierta manera fue una bendición que mis padres, entre comillas, me sacaran del closet, porque después de que pasó eso con mis padres, como a los 18 años, mi mayor preocupación eran mis padres, que se enteraran mis padres. Ya cuando ellos se enteraron, ya era como que protegerlos a ellos del que dirán, pero yo internamente ya estaba más en paz de ser quien yo era. Entonces, tuve situaciones muy positivas también en la universidad en Venezuela. Hubo mucha gente con la que yo fui claro y me aceptaron como era. Una muy querida amiga, Diebel Eugenio, que siempre, hasta el sol de hoy, ella vive en Chile, y hasta el sol de hoy nos mantenemos comunicados. Este, bueno, pensé en alguien que quería agradecer, pero prefiero no hacerlo porque no sé si esa persona está de acuerdo que lo haga. Eh, con las personas que salí, y este es un mensaje para las chicas con las que salí que pueden estar viendo esto, quiero que sepan que si en algún momento estuve con ustedes no fue por malicia, realmente las aprecio, las apreciaba y las aprecio como mujeres. Lamentablemente no podía tener los sentimientos que un hombre straight puede tener por una mujer straight. Y por lo tanto, por eso que no les podía ofrecer eso, les ofrecí mi cariño y mi apoyo, pero no les podía ofrecer otra cosa porque no iba por ahí. Y creo que dentro de todo lo que pude, siempre los traté de respetar. Una persona que me ayudó mucho fue mi querida amiga Karen. Con ella me abrí en algún momento de mi vida, conocía todos los problemas que tenía en mi casa. De alguna manera fue un gran ayudo. Karen, te quiero mucho, gracias por estar ahí para mí de cierta manera y perdóname cualquier daño que te haya podido hacer en cualquier momento. Qué bonito. No sé si lo está viendo o no lo está viendo, pero Está aquí, ok. está con nosotros. Este,
Bueno, entonces me voy a San Diego, se vende empecé las casualidades del universo, yo digo las bendiciones de Dios, como Dios te va poniendo todas las cosas. Uno tiene que pedir y Dios te va poniendo las cosas en su lugar. Como yo estaba trabajando los últimos años y con las devaluaciones en Venezuela y los rollos y todo eso, creando páginas web, este, mi computadora se estropeó en el viaje, la llevé a un lugar para arreglarla. Cuando estaba revisando que estuviera bien arreglada, había una persona detrás de mí viendo lo que yo estaba haciendo. Me pregunta que de dónde soy, le digo que soy de Venezuela, resulta que era argentino, era el dueño del lugar y empezamos a trabajar juntos y empezamos una compañía de que no existía en aquella época de crear lo que se llama un web builder, que era crear automáticamente páginas web. Fue aproximadamente un año y medio, ya empiezan a haber los problemas de las .com en la bolsa y se decide vender la compañía y se vende a la compañía que ahora es conocida como Salesforce.com, que necesitaban una presencia de un creador web y bueno, no se vendió por lo que yo hubiese querido. Yo pensé que iba a ser millonario, pero no. Y bueno, y mira dónde está Salesforce.com ahora. Entonces también en San Diego, pues fue un proceso psicológico, emocional, de sanarme de todo lo que había pasado durante todos esos años. Y además de papeles, porque tenías que emigrar de forma legal, así que tenías muchas cosas que resolver. Correcto, y bueno, y gracias a Dios tenía mi pasaporte británico con el pasaporte venezolano, y pues para mantenerme legal en Estados Unidos entraba y salía, y estaba tramitando mi visa de negocio. Y bueno, entre esos milagros de Dios que yo le decía a Dios, si quieres que me quede en Estados Unidos, consígueme maneras de resolver esta situación. Y bueno, gracias a Dios, esa situación de, tú sabes, conseguir tu camino de vivir y conseguir tu parnasá, tu sustento y conseguir la legalización en los Estados Unidos, pues gracias a Dios sucede. Es Entonces, muy bonito, quiero hacer un inciso acá importante porque hablas mucho de Dios y sé que eres una persona de fe. sí. ¿Cómo, cómo sentiste en ese momento que tú te sentías que no sabías quién eras, que no eras aceptado? ¿Cómo llegó esa conexión con Dios? Yo Cómo toda mi llegó vida, contigo? yo toda mi vida lo tuve. Yo siempre tuve una conexión, yo diría que una conexión extrasensorial con las cosas. Yo me acuerdo que de chiquito yo sentía mucho las cosas, ¿no? Este, no me voy a ir por la tangente. Siempre tuve una conexión muy fuerte con Dios. No desde un punto de vista religioso, sino de un punto de vista interno. Saber, sentir esa conexión. Este, y bueno, y sí, por eso yo siempre he hablado mucho con Dios. Le he pedido mucho a Dios y le he dado muchas gracias por lo bueno, por lo malo, porque de lo bueno he aprendido a ser muy feliz y a disfrutar de la vida, y de lo malo he aprendido muchas cosas positivas que me han ayudado a ser más feliz y a disfrutar más de la vida. Y no solo eso, sino de ayudar a otras personas y de ayudarme a mí mismo. Así que, Dios mío, gracias. Estoy muy agradecido por todas las bendiciones que nos da, que me das a mí, que nos das a todos, todos los días. Este, ¿Hoy en día trabajas independiente o estás... Hoy en día trabajo como consultor, siempre he trabajado en tecnología. Este,
me mudé a Dallas después de vender la compañía porque empecé a trabajar para la segunda compañía más importante de digital advertising, o sea, de marketing digital en los Estados Unidos. Se llamaba agency.com. Después vino el problema con las .com, esa compañía empezó a tener problemas. Como todos hemos pasado en algún momento aquí en Estados Unidos, perdí ese empleo y tuve que empezar a trabajar para Target. Muy orgulloso, gracias Target, pero definitivamente no era lo mío. Empezaron a mejorar las cosas, empecé a trabajar en otra compañía digital muy buena, trabajé con clientes como 3M, como Procter Gamble, Crest, mucho trabajo, no sé, gente que haya trabajado en agencias digitales, casi que 24 horas, pero muy interesante, ¿no? Lo que aprendes acerca de la compañía. Y pues viniendo de Venezuela, estando en la parte de adentro de esas corporaciones que uno veía tan grande en Venezuela, ¿no? Mundiales. Y aprendiendo a vivir en Estados Unidos, haciendo comunidad, haciendo amistades, etcétera. Y la verdad que, para decirlo, que no lo habíamos comenzado, yo quiero mucho el estado de Texas. Mm. Desgraciadamente la gente tiene imágenes de Texas que quizás no son las más positivas por ciertos grupos que hay en Texas, pero la gente en Texas es realmente muy amable y es realmente muy respetuosa de las otras personas mientras no se metan con las otras personas y es muy moderna y es muy tecnológica y hay cosas maravillosas en el estado de Texas. Qué bonito, Dani. Así que me alegro mucho de estar aquí. Eh, También tuve mucha, yo creo que era el lugar donde tenía que estar. Conocí gente venezolana aquí en Dallas, gay también. Eso me ayudó mucho. Y di lo que ibas a decir, disculpa, te interrumpí. no, 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 sigue, sigue. Ah, ok. Es tu historia. Y, y ahora, y después de estar trabajando en las compañías de mercadeo digital, decidí que fluctuaban mucho porque dependiendo de la economía, y ya sabemos que hemos pasado por varias situaciones económicas aquí, pues perdían clientes y pues tenían que deshacerse de empleados. Este, También desde el punto de vista laboral, por todo lo que pasé y por no tener confianza con lo que había sucedido en mi casa, ¿no? Con ese miedo de lo que otra gente puede hacerte, pues no era muy claro en los trabajos, no decía nada yo Mm. acerca de con quién salía, cuándo salía, simplemente muy general. Ese es otro problema que puede tener uno, una persona gay. Gracias a Dios eso está cambiando hoy en día, porque tú no sabes quién te va a tirar a matar, laboralmente o de cualquier forma. Entonces siempre uno desarrolla un cuidado, personal. Y pues, bueno, he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas. Desgraciadamente no he conseguido a la Mm. persona de mi vida. En parte que habíamos discutido, yo siempre quise mi libertad, pero nunca he querido libertinaje. A mí no me gusta tomar, nunca me ha gustado tomar. Soy una persona, entre comillas, tranquila. Como todo el mundo sabe, siempre me ha encantado bailar y ese era mi escape, tanto en Venezuela como aquí, es bailar, 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 bailar. En Venezuela era lo único que me salvaba de volverme totalmente loco. Había una discoteca gay en las Mercedes y yo iba todos los fines de semana a bailar hasta las 3 4 de la mañana, no tomaba, pero era llegar, bailar, bailar, bailar irme, y eso era como que relajaba mi estrés y era como mi ejercicio. Este, ¿Te sientes libre hoy en día? Hoy en día me siento libre, estoy contento. Tuve una situación de que me asaltaron hace como 2 años aquí en Dallas y me pegaron en la cabeza con una pistola.
Eso me causó una depresión muy fuerte, perdí el trabajo porque en lugar de tomarme el tiempo para mejorar responsablemente, fui a trabajar, estaba trabajando en AT&T en aquella época, y cometí un error y desgraciadamente me dijeron, mira, desgraciadamente sabemos por lo que cometiste el error, pero desgraciadamente el cliente se dio cuenta del error, y te vamos a tener que dejar ir. Entonces me deprimí mucho y gracias a una amiga que tengo, que tenemos quizás en el chat, o que quizás vaya a escucharlo, me recomendó una psicóloga venezolana que trabaja con ella. Francis, gracias de Mm. todo corazón, este, por recomendarme a Magdalena. Y Magdalena, si estás viendo esto, gracias. Y me ayudó y me está ayudando muchísimo, porque sin uno darse cuenta y por tener que sobrevivir y echar para adelante, etcétera, etcétera, pues los daños que suceden, intencional o no intencionalmente, con la familia, con el mundo exterior, etcétera, etcétera, pues van quedando, ¿no? Y pues gracias a Dios, en estos momentos estoy en una situación bastante cómodo conmigo mismo, cómodo con la vida, agradecido y bueno, quién sabe, Dios quiera en algún momento tenga la oportunidad de conocer a la persona para el resto de mi vida. La tendrás seguro, Dani. Y No, si no es así, le doy gracias a Dios porque Dios sabe por qué hace las cosas. es, es así, es Mi así. mejor amigo me dice que que Dios me los quita del camino rápido para que no sufra. Es interesantísimo porque eso que dices es muy cierto. Tener el apoyo, tener las herramientas que necesitamos cada uno en su entorno, porque al fin y al cabo cada uno tiene la vida que Dios dispone para nosotros. Y la idea, pues, es ser felices. Y necesitamos, pues, esas herramientas para conseguirlo. Y bueno, la vida te ha puesto a ti en situaciones complicadas, pero siempre has tenido muy lindo como te expresas de tu familia, porque has tenido estos principios y estos valores y esta esencia de quién eres tú hoy en día gracias a ellos. Así que no más deseo que puedas disfrutar esa felicidad y que todavía tienes a tu papá con 90 años Gracias a ahí Dios. Y no sé si tienen para la estar foto contigo. o pueden poner el video. Las tengo, pero por algún motivo, fue lo que comenté al inicio, Instagram y sus cosas no me está dejando compartir las fotos. Alguna actualización habrá hecho Instagram. Pero igual tienes unas anécdotas muy interesantes de una tía o un tío que se queda a vivir en se me fue, en En Gibraltar. Gibraltar. Sí, ha sido muy interesante mi vida porque por las dos partes he tenido conexiones británicas. Entonces siempre mi vida ha sido como que con ese tinte de la conexión británica y con familia en Gibraltar. Tengo primos y primas y tenía tíos y tengo una tía y tengo tíos, tenía un tío en Gibraltar. Y El pues ahí tío Brami, tío mi Abraham. tío Abramito, él sí se quedó en Gibraltar, y en una de estas cosas compra entre mi papá y mi papá lo ayudó a comprar un Cadillac aquí en Estados Unidos, o no sé si fue en Venezuela, y se lo llevó para Gibraltar, y era un Cadillac descapotable, y el único carro así. Entonces cuando se casan el príncipe Charles y Lady Di, mi tío presta el Cadillac para que fueran los recién casados desde el aeropuerto al Royal Yacht en su Cadillac. Entonces tenemos la foto de la ola de donde sale Increíble. el Cadillac de mi tío. También mi tío fue condecorado por la reina, por servicios a la corona durante una época difícil que le ayudó a subastecer, esa es la palabra, Abastecer, sí. abastecer, Inglaterra con carne,
Mm. este, porque había, no me acuerdo bien cuál era la situación, pero lo reconocieron. También mi papá siempre fue para añadir, ahora que estamos hablando con decoraciones, mi papá siempre fue una persona muy trabajadora, y le encantaba trabajar. Y creo que lo que más le pega ahora es que no puede trabajar. Claro, porque la piñata la venden el año pasado o este año. Correcto, este año, al principio de este Wow, año. tanto Mm, cuántos años de historia. exactamente, exactamente. Y tienes Y por bueno, y ahí como una todos sabemos, prima, los venezolanos hemos tenido que emigrar, claro, entonces, pero pues no estoy allá. tienes una prima que fue una chica Bond. Tengo una prima, mi prima Odette, que participó como chica Bond en la película donde filmaron en Marruecos. Porque mi tío también era el dueño de la película, de las salas de cine en Gibraltar. Entonces Wow, ellos tenían muchas conexiones con cosas de películas. Sí, sí. qué bonita historia, Este, Dani. muy No, bonito. no puedo dejar de preguntarte la pregunta de Guy Ross que traigo aquí, que sabes por dónde va, pero quiero entender para ti qué de tu vida le debes a la suerte y qué de tu vida le debes al trabajo forzado, al esfuerzo. Como han dicho mucha gente con las que has tenido esta conversación, yo creo que es 100% de los dos. Todo se lo debes a la suerte y cuando digo la suerte, digo al universo, a Dios, a la conciencia que maneja todo esto. No creo en suerte, suerte, sino en la suerte que tú estás dispuesto a manifestar en tu vida. Y evidentemente, cuando tienes esa suerte que se te da en lo que tú necesitas, tu alma hace el trabajo, tiene la fuerza y tiene la voluntad de hacer el trabajo que tenga que hacer. Y eso me di mucho cuenta, o sea, lo quiero decir en relación a lo que en lo que se ha hablado en estas charlas, cuando Carlitos decía, pues sí, yo le daba y no sé qué, no sé cuánto, esa fuerza para mí no viene de la mente nada más, sino es algo que te sale del alma, que tú sabes que ese es tu camino y que por ahí te vas a dar cueste lo que te cueste. Wow, muy interesante, me encanta, Dani, es verdad. Me enchinaste la piel. Un consejo desde tu historia de vida a los adolescentes, tal vez a los padres, un consejo que quieras dar a A esta cualquier juventud. persona, a cualquier persona que se encuentre en la situación de que está, de que en su entorno familiar o en su entorno tiene gente diferente, por cualquier motivo, ¿verdad? Puede ser gente que por la gente que ama, que no es convencional, o por su identidad sexual, o por a quien quieren o a quien no quieren, o por su religión o no religión, cualquier cosa que sea diferente. Uno, este, siempre sepan que todo se hace desde el amor, este, y que desgraciadamente hay mucho miedo a lo diferente y que apoyen a las personas que se encuentran en esas situaciones, porque yo tuve suerte, y pues no me quité la vida, pero hay mucha gente que se la quita y es por la falta de apoyo. Entonces a las personas que están del lado de que pueden dar la aceptación y pueden darle la ayuda a la persona que es diferente, hagan el esfuerzo porque ustedes pueden decidir cambiar su manera de pensar acerca de la situación, pero la persona no puede cambiar quién es imposible.
Entonces las otras personas son las que tienen la oportunidad de ser grandes y misericordiosos y ayudar a esa persona a ser lo mejor que esa persona puede ser, con su apoyo. Y simplemente su apoyo es aceptarlos y respetarlos como son, como ustedes quieren que sean respetados. Y para las personas que son diferentes como yo, este, tengan fortaleza, las cosas van a cambiar. Ustedes van a cambiar durante toda su vida. Este, manténganse claros en lo que quieren en su vida y no acepten que les digan que no. Sepan que son queridos, sepan que hay muchos recursos, busquen los recursos, busquen la ayuda, pídanle a Dios la ayuda y la ayuda va a aparecer. Y que sepan que si necesitan cualquier cosa, aquí estoy yo. Si alguien quiere hablar del tema, tiene algún asunto familiar del tema, me pueden comunicarse conmigo, como ha habido gente que se ha comunicado conmigo. Dani, te tengo que aplaudir, de verdad, gracias por ese testimonio de vida tan increíble. Eres un ser humano maravilloso, lleno de valores, lleno de principios, tanto que aprender de ti y gracias por habernos regalado esta historia que contar el día de hoy. Quiero leerte algunos mensajes, Raquelita Berkovich. Dani, eres un 4x4, todo terreno, te quiero mucho. Clarita Milgra, mil gracias por tu mensaje y sinceridad. Vivian Benzaquén, Tami, como, bueno, como siempre no quiero hablar de mí, tremenda entrevista, tremendo Dani. Norma Benamú, hermoso mensaje. Final, Dani, todo el éxito del mundo, te queremos muchísimo. Me tengo que poner los lentes. Mirna, bellísima entrevista, gracias a ambos. Love You, Dani, de Lee Jacker. Cuando quieras cantamos juntos otra vez. Ah, te la debe, Dani. Mi chef, mi querido chef Alberto Fregua, que quiere conocer a esa chica Bond. Ay, Alberto, no cambias. Aquí Andy, gracias por compartir tu historia. Karin Herskovich, bella persona, amigo, un abrazo, te quiero mucho. Anita, Dani, te mereces todo lo mejor, gracias por abrirte con tanta sinceridad y autenticidad. Richie Toledano, no nos conocemos desde preparatorio B y lo único que me molesta al día de hoy es que nunca dijiste que eras disléxico. ¡Wow! ¡Qué revelación! Richie, tú y tu vaina. Y, Mi- y, y para que todo el mundo sepa, yo siempre le he tenido muchísimo cariño a Richie. No hemos estado siempre muy unidos, pero no sé por qué siempre le he tenido mucho cariño a Richie y Richie siempre me ha jodido mucho la paciencia a mí. Qué bonito. Es que está lleno de mensajes, Dani, lleno, lleno. Nuestro presi, Roberto Rabinovich, querido Ay, Dani, Roberto. te aprecio, te quiero, eres una persona muy especial, con una familia espectacular a la que aprecio mucho. Me alegro que hayas encontrado tu camino siempre con tu approach a Dios. Qué bonito. Aquí Fortuna Almosni, otra amiga tuya de la infancia, historia aleccionadora, Dani, nada que justificar, te queremos muchísimo. Ricardo Gerdan, admirable tu apertura, Dani, y tu sinceridad, y por supuesto tu valentía. Te quiero mucho, Dani. Eres muy especial y querido. Sigo con miles de textos. Rivka Lobel, desde Israel. Gracias, Dani, por permitirnos entrar a tu corazón y a tu mundo. Valiente y revelador testimonio, Miguel Arrieta. Sol Ponte. Dani, de chiquito siempre jugaba con nosotras. Él era el director cuando jugábamos a la escuelita. Y también era el médico cuando jugábamos al doctor qué, y qué el papá cuando bonito, jugábamos a la casita. qué Me acuerdo bonito. mucho con Katy, con Sol, con Elena, con Esther. Sí. Y bueno, sigo leyendo mil mensajes, pero los voy a dejar con uno muy lindo de nuestra gran amiga y gran amiga que ya había comentado, Raquel Berkovich, que dice, aun cuando no lo sabíamos, creo que lo llevaste muy bien. Claro, por fuera. Eras alegre y amistoso. Gracias, Dani. No más, se me sigue enchinando la piel con tus testimonios. Sé que esto servirá no solamente para ti,
y para nosotros como compañeros, sino para muchos que a lo mejor van a tener oportunidad de escucharlo y de tocar un tema que sigue siendo un tema tabú, un tema complicado, pero al fin y al cabo somos seres humanos, somos personas que sentimos y que somos iguales y que la orientación sexual, al igual que el color de la piel, no tiene que ser un tema de discriminación. Así que Totalmente de acuerdo. Y bueno, y quiero que sepan que mi mamá también se alegró muy, o sea, me dijo que estaba bien que hablara de este tema porque si se puede ayudar a alguien con este video, eso es lo que queremos. qué bonito, Dani. Se te quiere muchísimo y te Que mando un Dios los abrazo. bendiga a todos con mucha felicidad, alegría y todo lo bueno para ustedes y su familia. Muchas gracias por darme esta maravillosa oportunidad. Y le pido a Dios que sea para bendiciones para todos. Amén, amén. Nos veremos ya en el 2021. Que tengan felices fiestas y regresamos con otras historias que contar. Gracias, Felices Dani. fiestas a todos. Un beso. Bye, bye, bye. Bye a todos.